Una máxima jurídica establece que justicia tardía es justicia denegada. Pero cuando ocurren casos en los que no hay solamente justicia tardía y denegada, sino sencillamente ninguna acción para sancionar a los responsables de la comisión de un crimen y por tanto ofrecerle a la sociedad y a los familiares de la víctima una especie de compensación en el sentido de que el que cometió el crimen lo pagó. Eso pues conduce a la sociedad y a la justicia a un estado de absoluta y total indefensión. Es lo que pasa con el caso de Ángel Christopher Martínez, un técnico del Instituto Dominicano de Aviación Civil que fue asesinado el 12 de julio del año 2006. Cumplía con sus funciones, iba camino a su trabajo en el ensanche Osama, en Alma Rosa, fue baleado dentro de su vehículo y asesinado. Su familia, sus hijos, han reclamado permanentemente justicia ante este caso de asesinato en donde un servidor público que ejercía una función vinculada con la detección, por ejemplo, de tráfico de drogas en determinados aeropuertos y utilizando determinadas aeronaves, pues sufrió las consecuencias de la desorganización. Y en este caso queremos conversar con Eric Christopher Martínez, su hijo, hijo de Ángel Christopher Martínez, quien ha llevado la voz de la familia Christopher durante los últimos 11 años reclamando justicia. Muchas gracias por venir. Eric, queremos que nos explique cuál es la situación al día de hoy del caso de Ángel Christopher Martínez en la justicia dominicana por este asesinato. Bien, ante todo, toda mi gratitud, don Fausto. Para mí es un enorme privilegio estar acá en este espacio. Siempre hemos recibido el apoyo del diario que usted representa. Y eso para nosotros como familia y en mí como persona, en lo personal, me siento muy agradecido por el apoyo continuo. El momento actual del caso es una especie de limbo jurídico. O sea, no tenemos, desde el 2011, que fue cuando yo presenté una última solicitud a la Procuraduría General de la República, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y digo esto porque nosotros en el 2009, luego de muchas investigaciones que yo desarrollé, obteniendo informaciones, testimonios de personas involucradas, mucha gente que se vio afectada por la muerte de mi padre, en momentos importantes, 2007, 2008, fueron recabando información y compartiendo información conmigo y con mi familia. En el 2009 nosotros fuimos testigos de un hecho que fue prácticamente lo que nos permitió a nosotros entender de dónde salía la muerte de mi padre. O sea, en el 2009 se destapa en el país, aunque de manera discreta y quizás con poca presencia en los medios de comunicación, el caso que realmente es lo que permite, lo que lleva a la muerte de mi padre, al asesinato de mi padre. Es que la DEA en Estados Unidos o las autoridades de Estados Unidos le pidieron a tu padre hacer una investigación sobre una operación de una nave. ¿Es así? Eso fue parte de la historia. Lo que pasa es que en el mundo aeronáutico se mueven muchos intereses. Sí. Y evidentemente mi padre se vio enfrentando situaciones bastante difíciles. Esa es una. Pero lo que realmente nosotros determinamos que fue el detonante para la muerte de mi padre fue un caso, no sé si usted lo recuerda, un caso de una compañía norteamericana llamada Sufai, que se destapa en el 2009, pero que venía operando en República Dominicana desde el año 2004. Y es importante que la gente conozca un poco de esto. Bien. La compañía Sufai es una compañía de capital norteamericano. Se establece en República Dominicana en el año 2004. Solicita unos permisos para ensamblaje de helicópteros y operaciones aeronáuticas. Sí. ¿Qué pasa? El país no tenía facultad, y todavía es así, según la ley de aviación civil, no tiene facultad para emitir permisos para establecer talleres aeronáuticos en República Dominicana. Ellos logran en el 2004, a través de un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, que nosotros en su momento dimos a conocer, lograron una serie de permisos para
establecerse en la zona franca de Jainamosa. Pero en franca violación a la ley de aviación civil. Y a las leyes que nos, a nivel internacional, no nos permiten a nosotros como país tener establecidos talleres aeronáuticos por una serie de cuestiones, que no tenemos infraestructura, no tenemos el personal técnico, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, esta empresa empieza a operar en el 2004 con el apoyo de una serie de funcionarios, con el apoyo de una serie de técnicos. Y entonces empiezan a operar en el 2004 y empiezan a hacer ensamblaje de helicópteros. Ahora, ¿dónde está el asunto? Sí. Ellos lo que hacían, don Fausto, a través de esa compañía, que compraban unos helicópteros de la vieja Armada norteamericana. Lo compraban por 100, 150 mil dólares. Eran unos helicópteros que, aunque tenían un uso restringido, porque en Estados Unidos le ponen a las matrículas de acuerdo al tipo de uso que se le vaya a dar, si es restringido, si es para vuelos comerciales, si es para vuelos privados, todo ese tipo de cosas se establecen en lo que se llama el TC, que es como la especie de acta de nacimiento del avión. Entonces ellos compraban eso en Estados Unidos, eran helicópteros ya que estaban en desuso, lo estaban trayendo a República Dominicana, y entonces en el taller clandestino que se estableció aquí, ellos reconstruían esas aeronaves y luego las sacaban en venta, específicamente según los documentos que yo tengo, la llevaban a Sudáfrica y esas aeronaves eran vendidas 5 y 6, 7 veces por encima de su valor normal. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, ellos compraban por 150 mil dólares, invertían 200 mil dólares para la reconstrucción y entonces la sacaban del país, sobre todo a Sudáfrica, en un sitio bastante lejano, porque por ejemplo no podían ser vendidas en Estados Unidos, no podían ser vendidas acá. ¿Por qué? Porque por las restricciones que tenían esas aeronaves, era imposible venderlas en Estados Unidos, en República Dominicana o en cualquier zona. ¿Y cómo se vincula esa compañía? ¿Recuérdame el nombre? Sufai. Con el crimen que se cometió contra Ángel. Mira qué pasa. El tema es que desde el 2004, primero, hay una flagrante violación a la ley de aviación civil, porque nosotros no somos un Estado facultado para ensamblaje, para reparaciones. Nosotros básicamente lo que podemos tener son talleres de mantenimiento. De acuerdo. Y eso está establecido, todo el mundo lo conoce. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos terminaban de hacer los ensamblajes de estos helicópteros, ellos tenían que obtener documentos para esto. O sea, ellos le hacían matrículas falsificadas, emitidas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y era lo que le daba el soporte para la venta en Sudáfrica. Ellos invertían entre la compra y el ensamblaje y todas estas cosas alrededor de 400 mil dólares. Y hay constancia, don Fausto, de aeronaves de esas que se vendían en 1 millón y 1.200.000 dólares. Y pagaban ahí sobornos, estaba el negocio. Y pagaban sobornos claro en que la sí, República Dominicana. Totalmente, sobornos. Totalmente. Eso era imposible, que se ejecutara una acción de esa naturaleza sin pagar sobornos. Fue toda una estructura mafiosa que se instaló a lo interno del Instituto Dominicano de Aviación Civil desde el 2004, la antigua Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, ¿cómo entra mi padre acá? Ellos venían desde el 2004 haciendo su proceso en el parque acá de Jainamosa. En el 2006 a mi padre le llega una solicitud para unos helicópteros que están en Punta Gorda, la Florida, y entonces hacen la solicitud para los fines de que sean evaluados y posteriormente se le entregaran matrículas dominicanas para los fines de venta. Mi padre recibe la solicitud. Esta solicitud es recibida por mi padre el 14 de junio del año 2006. Junio del año 2006. Estamos hablando prácticamente de 28 días antes de la muerte. Antes de su muerte. Antes de la muerte. Mi padre, el día 19, por cierta sospecha que él tenía de esta gente haciendo este tipo de solicitudes, que no es común, no era común porque no somos un Estado facultado. El 19 de junio. El 19 de junio, él envía a 2 inspectores de su extrema confianza a hacer una inspección de las aeronaves muy profunda de estas aeronaves. Pero incluso él le especifica, y aquí yo tengo la copia de esto, él le especifica a estos 2 inspectores que son de su extrema confianza que se aseguren de los datos del TC. Reitero, el TC, correcto, eso es de su puño y letra. Eso es de puño y letra de Ángel. Correcto, fíjese aquí, 19 de junio del 2006. Sí. Entonces fíjese, dice el señor Sena, que era su asistente y la persona que podía asignar los inspectores. Asignar 2 inspectores, asegurarse los datos del TC. El TC, reitero, es el acta de nacimiento de estas aeronaves. ¿Qué pasaba? Cuando mi padre recibiera este informe se iba a dar cuenta que los datos del TC especificaba que la aeronave tenía un uso restringido.
Estas aeronaves solamente podían ser compradas para los fines de fumigación o cualquier otro tipo de labor, pero jamás para un uso civil. Bien. Esto es enviado, fíjese, el día 19 de junio. Ya lo matan el 12 de julio. 12 de julio. Bien. Le digo algo, don Fausto. Esto no pudo haber durado más de una semana para que estos inspectores salieran a hacer esa inspección. Y el día de inspección. Al 12 de julio, los inspectores todavía no habían ido. ¿Sabe por qué razón? Porque toda esta estructura mafiosa tenía pleno conocimiento de que mi padre recibía esta información bajo ningún concepto. Estos helicópteros iban a ser matriculados. Lo iba a autorizar. Bajo ningún concepto. Pero más allá, mi padre iba a empezar a indagar sobre otras aeronaves de estas compañías que desde el 2004 estaban siendo matriculados. La estructura era tan poderosa. Mire, para el 2004 estaba el extinto Norge Botello en la Dirección de Aeronáutica Civil. Sí. Y esta gente fueron tan bárbaras, don Fausto, y la estructura era tan poderosa, que ellos lograron hacer que don Norge Botello pusiera su firma en estos certificados totalmente en contra de la ley. Ya. Estos certificados jamás debieron ser emitidos, jamás. Autorizando Que se estableciera y se montara en la República Dominicana un taller aeronáutico. Reitero, en franca violación a la ley de aviación civil. Vamos a hacer una pausa para que veamos el detalle de la decisión de Norge Botello en el caso de Ángel Christopher Martínez, asesinado el 12 de julio del año 2006 y todavía no hay ningún resultado en la investigación de la justicia dominicana. En un momento retornamos con Eric, su hijo. Norge Botello, Eric, autorizó que estas aeronaves se registraran. Quisiera saber, ¿en ese momento ya se había hecho la inspección que ordenó tu padre? No, en ese momento no. Cuando don Norge autoriza esto fue antes de la entrada de mi padre, que fue en el 2006. En el 2000, mi padre entra en el 2004. ¿Y por qué, si ya estaba autorizada por Norge, que esas aeronaves fueran registradas? No, porque en este caso, don Norge autoriza en alguna ocasión, autoriza algunas aeronaves, pero básicamente este certificado que don Norge autoriza es para establecer y montar el taller aeronáutico. Ah, para montar el taller. Para montar el taller. Ya. O sea, eso es lo que él hace y con esto... Lo cual es una irregularidad. Totalmente. El país no tiene bajo ningún concepto facultad, porque no tenemos estructura, no tenemos el personal técnico, no tenemos la capacidad para nosotros establecer un taller aeronáutico en el país. Bueno, ¿y cómo se toma la decisión, o si tú has llegado a esto, cuándo se determina que tu padre hay que matarlo? Bien, cuando mi padre solicita esta información de los inspectores, mire, ellos tenían pleno conocimiento con la capacidad que mi padre tenía para determinar lo que estaba pasando desde el 2004 con estas aeronaves y con estas que estaban solicitando. Ahí todo el mundo tenía pleno conocimiento de que mi padre, al recibir la información de los inspectores, evidentemente estas aeronaves no iban a ser matriculadas. ¿La función que tenía tu padre cuál era? Encargado del departamento de aeronavegabilidad. Ya. Y entonces ellos se dieron cuenta que tu padre no iba a permitirlo. Lo sabían perfectamente. Y por tanto decidieron quitarlo del medio. Sí, pero no solamente por el hecho de que no iban a ser matriculadas las aeronaves que estaban solicitando, sino porque mi padre se iba a ir un poco más allá, iba a conocer el entramado de la estructura mafiosa que estaba operando al interior de la institución. Y la versión en el sentido de que Estados Unidos le habría pedido en confianza y tomando en cuenta el historial que él tenía a tu padre, que indagara sobre estas aeronaves. Sí, lo que pasa es que recuerda que era una empresa de capital norteamericano. ¿Y es cierto que Estados Unidos estaba interesado? Sí, claro que sí. En claro que sí. SUFAI, que se llama la compañía. SUFAI, correcto. SUFAI. Claro. Entonces, ¿Estados Unidos ha hecho algo en relación con el resultado de la investigación que ellos pidieron? Yo tuve una reunión. El tema es que ellos me dijeron que hasta cierto punto en cuestiones internas, que de hecho si no le afectaba a los intereses de ellos no se involucraban. Y eso, no sé al final qué pasó con SUFAI, que no reclamó, a pesar de que sí hizo, la compañía fue cerrada en el 2009. Ya.
Sí, porque hubo unos helicópteros que se vendieron en Sudáfrica, fueron paralizados. Los compradores se quejaron de que las autoridades aeronáuticas de Sudáfrica paralizaron esas aeronaves y entonces ahí empieza la investigación en el 2009. Yeah. Cuando Sudáfrica le hace las reclamaciones al gobierno dominicano por esta situación y le dice, mire, esos son helicópteros que fueron matriculados por ustedes, sí. Nosotros queremos ver qué ha pasado con esto. Entonces, el licenciado José Tomás Pérez, que estaba dirigiendo el Instituto Dominicano de Aviación Civil para el año 2009, hace una investigación, determina la falsedad de los documentos, fue determinada, inclusive se elabora todo un expediente que fue sometido a la Procuraduría General de la República en el año 2009, con todas las pruebas, con testimonios y con todas las evidencias posibles. Y la Procuraduría General de la República cayó en manos de un destacado Procurador General adjunto. No se molestó en interrogar a una sola persona frente a un caso pero de una criminalidad. Pero esto en manos de Perfecto Acosta, el fiscal de la provincia de Santo Domingo. No, bueno, el caso de mi padre, sí. Pero el caso Sufay, el caso Sufay cae en la Procuraduría General de la República en el año 2009. Pero era Radamés Jiménez, el procurador. Sí, correcto. ¿Y qué pasó? No, fue encargado el magistrado Fran Soto de este caso. Y evidentemente una persona, hoy está Fran Soto en la Suprema Corte. Quizá como agradecimiento a ese caso y a muchísimos otros casos. ¿Qué fue lo que pasó? Más. ¿Qué pasó? Totalmente, no se puso en acción el Ministerio Público en absolutamente nada. O sea, yo inclusive en el año 2011 solicité una certificación a los fines de que se me dijera qué se había investigado el caso Sufay, cuáles personas habían sido interrogadas. Incluso en los testimonios que presenta el IDA se dice quiénes fueron las personas que lograron sacar los documentos que el IDA lo acusaba como documentos falsos. ¿Y por qué el IDAC no asume el caso como una agresión a ellos y deja a la familia sola? ¿Ustedes no han sido acompañados por el Estado ustedes? No, bajo ningún como familia. No, claro que no. Claro que no. Y mire, don Fausto, el caso Ángel Christopher no se llegó, o sea, se llegó al fondo y se conocieron los nombres y todo eso. El tema es que no se podía, el Estado ha demostrado incapacidad y complicidad frente a este caso. Quisiera saber, pero óigame por qué. Eric, ¿por qué razón? Porque destapar y llegar al fondo del caso Ángel Christopher, obligatoriamente hay que dar a conocer los detalles del caso Sufay. De una mafia dentro de la mafia dentro del Instituto Dominicano que operaba en el 2004 por supuesto, hasta el 2009. ¿Y este nombre, José Rafael Corporán González? Bueno, uno de los involucrados, según la policía, es un expediente que nosotros hasta cierto punto no le dimos mucho crédito, porque evidentemente sabíamos desde el principio que la policía era todo un montaje, o sea, como pasa con este país, con todas las cosas. Le hacen creer, involucran personas, involucraron a este muchacho, involucraron a un colombiano como el posible sicario que fue contratado para los fines. Paulino. Correcto, un narcotraficante. Un narcotraficante. Ese muchacho estaba condenado. Era muy fácil conseguir un testimonio a favor de que nosotros entendiéramos que la policía estaba haciendo algún tipo de acción. Yeah. Pero imagínese usted, don Fausto, en una ocasión yo me senté y estuve de frente, investigándome y preguntándome, interrogándome. Tú tuviste que asumir la función por ser hijo de la víctima. Correcto. Pero no tuviste ningún fiscal que te acompañara, ayudante de fiscal. Bueno, pero imagínese, fiscales, yo tuve fiscales que a confianza ya, después de mucho tiempo compartir, me decían, Eri, esto no es un caso para un fiscal. Y me decían incluso, a veces yo tenía que ir con mi vehículo a acompañar a un fiscal a hacer una gestión. Entonces yo, una ocasión se lo dije a Radamés Jiménez, digo, ¿cuál es el carácter que el Estado le da a una investigación de esta naturaleza? Esto es criminalidad compleja. Pero esto es un crimen cometido contra un funcionario público. Correcto. Se supone que el Estado debe asumirlo como un desafío a él. Absolutamente. Lo que pasa, don Fausto, es que el Estado es parte de la trama. Hemos llegado tan profundo a ese nivel. En la corrupción. A ese nivel. Y mire que ha llovido mucho allá para acá. Y les soy honesto, o sea, uno se siente en un estado de decepción profunda. Porque yo inclusive en el 2006 hablaba de una mafia y mucha gente se sorprendía cuando decía que por qué hablaba de mafia en el Estado y en una institución del Estado. Y fíjese todo lo que ha ocurrido de allá para acá. Ya. ¿Hay alguna identificación que ustedes hayan podido hacer de quién ordenó el asesinato de Ángel Christopher y de quién lo ejecutó? Sí, aquí todas las autoridades están plenamente conscientes de quiénes mandaron a asesinar a mi padre y toda la estructura mafiosa. Todavía, don Fausto, tenemos funcionarios en la actualidad que son parte del tren gubernamental, que fueron parte de esa trama de asesinar a mi padre y están ubicados hoy en puestos. Tenemos un coronel activo de la Fuerza Aérea que fue parte de esa trama
Y yo tengo en mi poder recibos de todos los miles de dólares que ese coronel recibió, que era el jefe del taller aeronáutico. Un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana que está activo. Y yo tengo todas las pruebas de eso. Y ese señor no fue interrogado una sola vez por la Procuraduría. Ni hubo interés del Estado de profundizar un poco más allá. Eric, vamos a hacer una última pausa en este diálogo sobre cómo se ha comportado la justicia dominicana en el caso del asesinato el 12 de julio del 2006 del especialista técnico en aviación civil Ángel Christopher Martínez. Eric Christopher Martínez, ante la realidad de que la justicia ni el Ministerio Público han hecho nada para sancionar a los responsables de la muerte de tu padre, del asesinato contra tu padre, y ante el hecho de que incluso ustedes como familia conocen de personas que participaron en la trama y en el crimen y hoy son funcionarios públicos, ¿cuál es la lectura como experiencia y como familia, como hijo, que tú y tu familia tienen en este caso? Bueno, así experiencia, lectura de, bueno, ¿qué nosotros debemos hacer como familia ante esto? Han pasado 11 años. Correcto. Imagínense, hemos vivido durante 11 años y en un estado de desesperación, de frustración. Uno no cree en la sociedad, uno no cree bajo ningún concepto. Mi padre nunca mereció una muerte de esa naturaleza, pero mucho menos mereció que el Estado se haga de espalda, se coloque de espalda, luego de haber cometido una muerte injusta. Hay mucha frustración, impotencia, decepción. Vemos una sociedad prácticamente colapsada, que ha caído con un Ministerio Público, una Policía Nacional y unas instituciones en el mayor estado de degradación. En el caso del IDAC, donde trabajaba Ángel Christopher, ¿ustedes no han recibido tampoco apoyo del IDAC para darle continuidad? Sí, desde José Tomás Pérez sí, nosotros recibimos apoyo, tanto de José Tomás Pérez como del actual director, el licenciado Alejandro Herrera. El tema es que ellos llegan hasta donde pueden. Y dicen, bueno, ya hay una parte que tiene que ver con lo penal, que tiene que ver con el sistema de justicia, entonces... Hay que esperar que la justicia haga. Exacto. ¿Pero hay un expediente acusatorio? Sí, claro. ¿Ese expediente acusatorio tiene nombres señalados? Claro, el problema es que el Ministerio Público no ha hecho su parte. No ha habido una acción concreta al Ministerio Público para hacer acusaciones. Pero la acusación la ha hecho formalmente la familia. Sí, nosotros hemos Ustedes presentado como familia. evidencia, claro. Nosotros hemos presentado evidencia, hemos solicitado interrogatorios, pero necesitamos de elementos que solamente el Ministerio Público puede obtener para sostener una acusación. De hecho, el Código Procesal Penal nos permite a nosotros como familia hacer una acusación directa. Porque ustedes son parte directamente involucrada y afectada. Para los fines de sostener en el tiempo una acusación, nosotros necesitamos elementos. ¿Pero qué ustedes necesitan? ¿La Procuraduría General de la República o la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo? Procuraduría General de la República. El caso lo asumió la Procuraduría General de la República desde el año 2008 a solicitud nuestra y a partir de ahí el caso ha quedado totalmente secuestrado por la Procuraduría. Los procuradores que hemos tenido desde entonces han sido Radamés Jiménez, correcto, Francisco Domínguez Brito, correcto, y Jean Alain Rodríguez. Correcto. Esos son los tres procuradores que hemos tenido. Correcto. ¿Cuál ha sido el que ha tenido el mejor comportamiento frente a ustedes? Bueno, hasta cierto punto, Domínguez Brito. ¿Qué hizo? Hasta cierto punto. ¿Qué hizo? Algunas movilizaciones, indagaciones, nos prestó atención respecto a investigaciones y datos que nosotros queríamos obtener, copia de unos expedientes, pero básicamente a partir de ahí la acción del Ministerio Público quedó totalmente... En el momento en que se produjo el crimen, el procurador era Radamés Jiménez. No, Domínguez Brito. Era Domínguez Brito. Correcto, en el 2006. 2006. Sí. Ah, bueno, porque Domínguez Brito retorna después. Correcto. Domínguez Brito sale en agosto del 2006. ¿Y Radamés Jiménez qué hizo? Prácticamente nada. Simplemente reuniones, simplemente me llamaban en momentos que había que bajar los niveles de presión por la ¿Y Jean Alain Rodríguez qué ha hecho? Absolutamente nada. Ni siquiera se ha interesado en reunirse con nosotros. De hecho, le mandé una comunicación y prácticamente no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Ellos están convencidos, don Fausto, de las personas que están involucradas y las estructuras mafiosas que armó todo esto y que fue responsable de esto. Esa gente no se puede tocar.
¿Y ustedes no han recurrido a organismos locales de protección y defensa de los derechos humanos, el derecho a la justicia, u organismos internacionales? Sí, claro. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el año pasado sometimos un recurso. Esta gente toma su tiempo, es un proceso de tiempo y estamos a la espera de que de una u otra manera se pueda manifestar. Entendiendo que localmente simplemente ha habido denegación de justicia. Denegación total de justicia. ¿El Instituto Dominicano de Aviación Civil ha ofrecido algún tipo de compensación a ustedes como herederos de Ángel Christopher? Sí, a mi madre mi madre, por ejemplo, mi padre era el soporte de mi madre, sí, mi madre recibe una pequeñita compensación. Una compensación. Sí, y ellos se hicieron responsables de toda la parte que tiene que ver con los gastos legales. Cuando se haga un sometimiento formal, se hicieron responsables de eso. Ya. De manera que ya ustedes como familia han hecho todo cuanto han tenido que hacer. ¿Van a seguir haciendo algo más o sencillamente el caso está en hibernación en este momento, esperando que el Ministerio Público Las acciones no se terminan, seguiremos haciendo. Lo triste del caso es que lo hagamos simplemente sin ningún tipo de apoyo oficial. Porque evidentemente el Ministerio Público no ha jugado su rol en este caso. Y debe constituir una vergüenza que tengamos un funcionario público pierda la vida cumpliendo con el rol, con su deber apegado a la honestidad, a la transparencia, y que simplemente el Estado se haga de la vista gorda y deje a una familia de lado simplemente por los intereses. Tú sabes que en el caso de Orlando Martínez se produjeron acciones judiciales 22 años después de la muerte, del asesinato de Orlando Martínez. Correcto. Ustedes llevan 11 años hasta ahora. Lo importante es que la familia no abandone la solicitud de petición de justicia. Bajo ningún concepto. Eso es lo importante. Bajo ningún concepto. Muchas gracias, Eric, por aceptar este diálogo para conversar sobre el caso de Ángel Christopher Martínez, tu padre, asesinado el 12 de julio del 2006 y sobre el que todavía no hay absolutamente ninguna acción de la justicia dominicana para sancionar a los responsables que, de acuerdo a lo que tú nos has dicho, son conocidos, están trabajando incluso en el Estado dominicano y son responsables de la comisión de esa muerte. Señores, muchas gracias por la compañía.